Aide, e a ti, também te placeria hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. חברים, וגש מנורה a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer y el cabot de hablar con nuestra cara amiga Bully Hassan desde Natanya, Israel. Bully, ¿qué haber? Venida con bueno. Maravilla, honrosa de estar en tu programa tan conocido y que yo miro siempre. Merci mucho. Y Dunque, te quería demandar primero de todo, cara amiga, ¿cómo te empezaste el ladino? Mira, mi abuela tenía muchos hermanos y primos, todos vinieron a la América de Smir. Y por eso, yo te puedo decir que en mi ciudad, que era una ciudad chica, la mitad de los judíos eran de mi familia. Todos hablaban ladino. Y así que no sé cómo me embecí ladino, mas para mí es una lengua que me habla de la familia, me trae recuerdos del alma. Y Dunque te lo empezaste, diríamos, de manera orgánica en tu chiquez. ¿Y con quién hablabas más esta lengua? ¿O con todos un poquitico? Con todos un poquitico, más dentro de casa. Porque para nosotros, que es español en Argentina, yo nací en Argentina. Y para nosotros creíamos que nuestros abuelos hablaban mal, que cometían hierros. Nosotros no los cometíamos, hablábamos español correcto. Y Dunque de ainda había este estigma. Por modo de eso, también hay muchos verbos que yo dudo si son español o son ladino. O cuando quiero decir algo en ladino, no sé si puede ser en ladino porque también lo tengo en español. Sí, seguro que a mí también me afita, Naina. Y tú, que te naciste en Argentina, ¿y cuándo te fuiste a Israel? ¿Cuándo hiciste allá? En el 2018. En el 2018, ok. ¿Y cómo topaste la situación en Israel? ¿Te venía colay a hablar con gente en latino o no topaste mucha gente para charlar? En Natanya no topé gente que hable ladino. Yo ya cuando empezó Ladino Comunità, yo lo conocí. Para mí fue un mundo nuevo, un mundo no nuevo, pero volvía a mí un mundo que yo creía perdido. Sí, seguro que fue muy importante, y desde aquí saludicos a Rachel Bornik y a los moderadores, a Aldo Sevi, Gulel Orgun, a Moshe Gormes, Yehuda Hatzvi. Seguro que hacen un labor muy importante, y propio Ancina empecé yo con el ladino también. Y tú, ¿cómo te asaventaste que existía esta lista de mail de Ladino Comunità? ¿Quién te lo dijo? ¿Lo viste en el internet o...? Alguien me mostró un mail. Era cuando el empecillo del internet, del mail en Argentina. Estamos hablando de los años 2000, más o menos. Ladino ¿Sí? Comunità empezó en 1999. Eso mismo. Ok. ¿Y cuál te parece que está afectando con el ladino desde entonces, desde Ladino Comunità? ¿Te parece que hay otras comunidades virtuales que están rehuyendo a adelantar la lengua? Muchísimo. Ha avanzado muchísimo. El número de gente que lo habla es mucho más lo que podemos meldar en ladino. Cuando en el empecillo de Ladino Comunità no había mucho que meldar. Y no había información sobre cultura.
y ahora tenemos muchos escribanos, historiadores. Eso es muy importante. ¿Y cuál te place más meldar en ladino? ¿Cuál ¿Cuál es el programa? manadero aquí en Jerusalén o algún autor de Ladino Comunidad o algún programa? Me place